Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya saben, encantada como todos los sábados de estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre todo las piñatas, las posadas y toda esta parte que pasa en Navidad y que pues hace de estas fiestas algo que luego es muy divertido, muy agradable, compartiendo con toda la gente que queremos. Y bueno, pues vámonos directo con las piñatas. Ya saben que en las posadas, hoy en día, pues una parte que es muy emocionante y sobre todo para los niños chiquitos, es la parte de la famosa piñata en la posada. Y bueno, vamos a ver de dónde vienen las famosas piñatas. Entonces, bueno, las piñatas, la historia comienza en China, después llegó a Italia y de ahí finalmente llega a España. Y así fue la ruta del expedicionario Marco Polo, que documentó sobre el origen de estas ollas de barro que se utilizan para hacer las piñatas y que cubrimos con papeles de muchísimos colores y que con el tiempo han ido de verdad con una creatividad haciendo unas piñatas que luego no las quieres ni romper de lo hermosas que están. Entonces, bueno, pues las piñatas con la olla de barro, tienen su origen, es uno de los objetos de los tantos viajes a Oriente que hizo Marco Polo. Entonces ahí conoce a los chinos que utilizaban este objeto para celebrar el famoso Año Nuevo Chino. Entonces hacían la piñata con las ollas de barro y era la figura de una vaca, de un búfalo, y lo cubrían de papeles multicolores con el famoso papel de China y con motivos agrícolas. Entonces en el interior lo llenaban los chinos de muchísimas semillas que caían cuando lo golpeaban con la barra. Entonces, esta actividad, fíjense, nosotros la tenemos en Navidad, pero ellos lo hacían como ritual para recibir la primavera, y les digo, y coincidía con el Año Nuevo, y daba cuenta del porvenir que iba a tener la agricultura en ese año. Entonces, de ahí viene el descubrimiento de América, cuando vienen aquí los españoles, y se lleva a cabo toda esta parte de la conquista. ¿Y qué es lo que hicieron los frailes? Pues utilizaron en esta manera de querer evangelizar al pueblo, a los indígenas. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, tenemos que encontrar una manera en que ellos entiendan que ya no tienen que estar con sus dioses, pero con el cristianismo, ¿no? Y entonces encuentran en la piñata una manera de poder evangelizar al pueblo indígena a través de una fiesta, por así llamarlo, que era pues pegarle a la piñata. Entonces, ¿cómo se llama? La piñata se convirtió en un medio para la transmisión de la enseñanza religiosa. Y hoy en día pues ya se quedó esa tradición y se utiliza en las famosas posadas. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo está hecha la piñata tradicional, porque ya también han habido de cartón, pero la tradicional está elaborada con una olla de barro, igual que al inicio con los chinos, que es decorada con colores brillantes, y a ese mismo se adhieren 7 conos o picos que terminan dándole la forma de una estrella. Y lo que hacen las estrellas, pues obviamente es brillar en el cielo. Entonces, la van a rellenar de dulces y de frutos de fin de temporada. Antes, si se acuerdan, normalmente eran siempre rellenas de frutos, ahora ya le echan dulces, pero por lo general los dulces eran, yo me acuerdo cuando era niña, los famosos dulces que luego te daban también en unas canastitas, las colaciones. Pero ahora ya le echan de todo, de todos los chamoycitos, rollitos picantes, dubalines, todo lo que por ahí encuentran para los chiquillos. Bueno, y le echaban, yo me acuerdo, jícama, tejocotes, cacahuates, naranjas, mandarinas, ¿qué más le ponían? Bueno, una cantidad de fruta, pero bueno, lo que más busca uno como niño chiquito cuando te emocionas tanto con las piñatas son los dulces. Ahora, para romperla se cuelga obviamente la piñata y se mantiene en lo alto, y el reto es romper la olla de barro, es decir, romper la piñata con los ojos vendados. Entonces vamos a ver el significado religioso de la piñata. Entonces, por una parte tenemos lo que recubre la olla de barro, los papelitos de colores, que está asociado con la tentación, porque obviamente entre más llamativo es, más
pues más tentación tienes, ¿no? Por tocarlo. Luego, los 7 picos representan los 7 pecados capitales. Y el hecho de romper la piñata con los ojos cubiertos implica un acto de fe en el que la fortaleza del individuo debe prevalecer para vencer las tentaciones del pecado. Y los dulces y la fruta se utilizan como relleno de la piñata, que simbolizan los dones y los regalos celestiales por haber vencido el mal. De tal manera que al romper la piñata se recompensa a los fieles por no abdicar en la lucha contra el demonio. Bueno, pues este es el significado así de la piñata, y yo quise aprovechar toda esta historia desde la antigua China y la evangelización que se llevó aquí a cabo en México, bueno, en la República Mexicana, con la finalidad de tratar un poquito una escritura de la época de la evangelización. Entonces estamos hablando más o menos de 1500 y tantos. Hay que acordarnos que en esa época las personas pues obviamente tenían tiempo, mucho más tiempo de escribir, o sea, tenían como su horario para sentarse a escribir y escribir cartas y mandarlas. Y también que la ropa era mucho más elaborada, cómo se vestían las señoras, los señores, era ropa muy elaborada, acuérdense, vestidos con muchos bordaban, le ponían muchas telas encima. En fin, era una moda totalmente diferente y, pues, por supuesto, eso se veía también reflejado en la escritura. Porque aquí algo que es importante es que aquí les voy a mostrar una escritura muy decorada, y hoy en día lo que ha tendido a hacer la escritura es a simplificarse, es decir, a ser más clara, más sencilla, más fácil de leer, más fácil de hacer las letras. Pero bueno, siempre es interesante ver una muestra de estas escrituras y analizar un poquito esos rasgos, pero sí hay que irnos a la época, ver qué estaba sucediendo, que en esa temporada la gente tenía tiempo de escribir, lo hacían por supuesto con tintas, o sea, estaba el tintero, la pluma, remojaban la pluma en el tintero y se ponían a escribir por largo tiempo, y era el método de comunicación que ahora, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Pues el famoso WhatsApp. Ok, bueno, pues entonces aquí se las pongo de cerca, ahí está, para que la puedan observar. Se las acerco un poco más. Y en esta ocasión vamos a hacer un análisis muy corto, pero lo que he observado es, fíjense bien, el texto se complica la lectura porque si se fijan, todo lo que son las ampas y las jambas bajan muchísimo, y aunque logramos ver una separación, se podría decir correcta, entre renglón y renglón, estas ampas y jambas que suben y bajan tanto, chocan y dificultan la lectura. Vemos muchísimos trazos, ahorita se las voy a poner hacia abajo, en este caso trazos muy, ¿cómo se llama? Rectos. Estamos hablando de una persona a la que le gustan las cuestiones, en el que escribió esta carta, monetarias, y mayúsculas muy elaboradas, con muchísimos, como le llamamos nosotros, ¿se acuerdan? Gestos envolventes, como este de aquí, mayúsculas sumamente decoradas. Fíjense, aquí les voy a copiar una, que es como empieza como una especie de F. Ahí les va, déjenme ver que me salga bien. Aquí está. Ahí está, hasta parece nota musical esta F. Pero bueno, tenemos acá el espiral, persona que envuelve. El lazo también es una persona que envuelve. Y obviamente esta parte que baja hasta acá más o menos en forma recta, y la ondulación. Entonces una persona adaptable, como lo podemos ver, aquí también podemos analizar, pero todas estas letras tan envolventes hacían que las personas también fueran muy complicadas, porque hacer este tipo de letra pues requería. Y lo que he observado también es que en todas estas firmas de estas épocas hay muchos rasgos que van hacia abajo. Entonces, fíjense bien, acá tenemos esta de aquí, nuevamente se las pongo de cerca para que puedan apreciar la escritura, que como tal es una belleza, quiero decírselos, pero bueno, tenemos estos rasgos de acá abajo que obviamente se van hacia el acaparamiento y el egoísmo y están sumamente marcados. Y en esa época era muy común hacer rúbricas sumamente complicadas. No hay que olvidar que las rúbricas y la firma como tal empiezan en la época del Renacimiento, y eran escrituras también sumamente rebuscadas, personas que eran complicadas, les digo, se ha ido simplificando, y esas rúbricas
tan complicadas, pues bueno, tampoco es bueno, porque no es solo cómo me muestro en el exterior, sino también en el interior, pues eran personas muy rebuscadas, muy elaboradas, y bueno, se ha simplificado desde la forma en que pones la mesa. Pónganse a pensar un poquito antes cómo eran puestas estas mesas, también eran muy rebuscadas. Entonces, bueno, antes tenían tiempo, hoy ya no lo tenemos tanto, así que qué bueno que se ha simplificado. Aquí les vuelvo a dejar la muestra. Ahora sí, no vamos a hacer un análisis profundo, pero ahí se las dejo y se me hizo muy interesante estudiar estas letras tan decoradas y tan elaboradas, donde tanto la zona intelectual como la zona instintiva estaban sumamente desarrolladas, y que ser tan complicado también le quitaba claridad a lo que uno trataba de expresar. Bueno, pues en esta ocasión aquí nos vamos a quedar. Les mando un muy fuerte abrazo, les deseo unas felices fiestas y los veo la próxima semana. Hasta el otro sábado, que disfruten sus fiestas.